Muy bien, bienvenidos al curso sobre COVID-19. Hoy vamos a hablar de generalidades. El objetivo es proporcionar la información y capacitación al equipo de salud en relación a los conceptos generales de COVID-19 para fortalecer estrategias establecidas para la atención de los pacientes que sí lo requieran. Los coronavirus son una familia de virus que tienen a su vez cuatro subtipos que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos causan habitualmente infecciones respiratorias que tienen un gran espectro, que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome de insuficiencia respiratoria grave, el SIRA. El coronavirus más reciente es el que causa la enfermedad que ahora llamamos COVID-19, que es el coronavirus SARS-CoV-2. Otros coronavirus de relevancia epidemiológica es el SARS-CoV-1, que es el que ocasiona el SARS, que fue relevante en el 2003, que fue una pandemia, y el MERS-CoV en el 2012, que también se presentó en humanos. Actualmente el SARS está erradicado y el MERS está presente pero contenido y sigue habiendo circulación en animales. La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se le denomina COVID-19 porque es una enfermedad que es causada por un coronavirus, es una enfermedad infecciosa por sus siglas en inglés, ID, y 19 porque es el año en el que se identificó. Se transmite de una persona infectada a otras a través de gotas de saliva que se expulsan al toser, hablar o estornudar y que podemos transferir al estrechar la mano o tocar superficies que estén contaminadas con este virus. Tiene un periodo de incubación que va desde 1 a 14 días, en promedio 4 o 5. La mayoría de las personas que sufren la infección por COVID-19, a más o menos el 80-85% se va a recuperar sin ningún tratamiento, es decir, la mayoría van a ser ambulatorios, no van a necesitar cuidar en un hospital, van a estar en su casa. Y alrededor de 1 de cada 6 personas van a desarrollar una enfermedad grave que seguramente les va a llevar a terapia intensiva. Hay ciertos factores de riesgo para COVID-19. Entre ellos encontramos la enfermedad cardíaca, el cáncer, adultos mayores, inmunocomprometidos por diferentes razones, embarazadas y enfermedad pulmonar crónica. El 11 de marzo del 2020, la OMS declaró que esto era una pandemia por este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y el 24 de marzo del 2020 la OMS declaró a México en la fase 2 de la pandemia. ¿Qué significa esto? Que en México a partir del 24 de marzo hay una transmisión comunitaria, es decir, que al haber transmisión comunitaria no se requiere el antecedente de viaje para la identificación de pacientes con COVID-19. ¿Qué significa que se declare una pandemia? Que se van a necesitar tomar medidas urgentes y más agresivas para combatir el brote. Actualmente esto está presente en 201 países y las medidas que se están tomando son como las que está tomando nuestro país en este momento. El panorama epidemiológico en México hasta el 6 de abril de 2020 incluía 2.439 casos confirmados, 6.295 casos sospechosos, 11.741 casos negativos, 125 defunciones y 20.475 personas estudiadas. Y por entidad federativa, pues vemos que principalmente se está focalizando en la Ciudad de México con la mayor cantidad de defunciones en este caso, y luego se va desglosando. En segundo lugar, hasta el 6 de abril, está el estado de Sinaloa, luego el estado de México, Quintana Roo y Tabasco. Y después vienen otros estados con menos defunciones. El panorama epidemiológico en Nuevo León hasta 7 de abril del 2020 incluye 158 casos en total. Y nosotros aquí vamos a incluir tanto los que están confirmados y validados por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, que son 93,
y los 65 casos de laboratorios y hospitales privados para dar un total de 158. Hasta el momento se han recuperado 92 pacientes y tenemos 4 defunciones y un total de 1.393 pacientes estudiados. Es muy importante recalcar que en Nuevo León el 96% de los casos se han manejado de manera ambulatoria. ¿Cuáles son las definiciones operacionales para la vigilancia epidemiológica del COVID-19? Se modificaron a partir del 24 de marzo. ¿Y qué ocurre ese día? Que se instala la transmisión comunitaria en México. Y entonces la definición se amplía para tratar de diagnosticar el mayor número de casos. Y entonces se define como caso sospechoso a la persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre, cefalea, y que se acompañe de al menos de los siguientes signos y síntomas: disnea, que es un dato de gravedad indudablemente, artralgias, mialgias, odinofagia o atorfaringio, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Entonces, con esta definición vamos a poder detectar una mayor cantidad de casos. Evidentemente, como está muy amplia, vamos a detectar también muchos pacientes negativos. La confirmación de caso es aquella persona que cumpla con la definición que acabamos de comentar y que cuente con un diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública que están validados por el INDRE. En el caso de Nuevo León, estamos reconociendo a los hospitales privados y a las defunciones que ocurren en los hospitales privados. ¿Cuál es el algoritmo de detección y seguimiento? Cuando tenemos un caso sospechoso, la primera pregunta que debemos de hacernos es si cumple la definición operacional. Si es así, hay que detonar todo el procedimiento para elaborar el estudio de caso, la notificación inmediata, epidemiología jurisdiccional y luego central, aislamiento del paciente y toma de muestra, identificación de la muestra a través de la técnica de biología molecular con PCR. Si es positivo, vamos a iniciar acciones de control, y si es negativo, tendremos que hacer un diagnóstico diferencial. El algoritmo para el seguimiento de contactos sigue siendo el mismo. Identificamos a los contactos, verificamos que el contacto cumpla o no la definición operacional. Si es así, si la cumple el contacto, entonces se convierte en caso y volvemos a repetir el mecanismo que habíamos comentado en el algoritmo de detección. Si no cumple la definición operacional como caso, entonces vamos a hacer un seguimiento por 14 días. Cada día se le preguntará al paciente los síntomas relacionados con COVID-19. En el momento en que presente sintomatología positiva, se convierte en caso y detonamos el algoritmo de detección. Si en ningún momento presenta sintomatología positiva, entonces el seguimiento ha terminado al terminar los 14 días. Vamos a ver las medidas de bioseguridad en el personal de salud. Rápidamente les voy a comentar que es muy importante tener en cuenta el tipo de precaución que vamos a tener para manejar a estos pacientes. La medida fundamental será la higiene de manos, lavado con agua y jabón o con gel alcoholado en una concentración del 70% de acuerdo a los lineamientos de la OMS, y usaremos guantes cuando haya contacto con fluidos corporales. Vamos a mantener una distancia de cuando menos 1 metro con el paciente. Vamos a tratar de mantener la puerta cerrada durante la atención, el equipo médico desechable o personalizado, como los estetoscopios. Importante, el uso de los respiradores N95 únicamente cuando al paciente se le realicen procedimientos que vayan a generar aerosoles, aspiraciones, intubaciones, broncoscopía, reanimación cardiopulmonar, y cuando estas medidas ante la presencia de un caso confirmado. Pero si tenemos un caso sospechoso, igualmente aplicaremos estas medidas si hay procedimientos que generen aerosoles. Esa es la protección personal para el hospital: protección respiratoria, ocular, corporal y de manos. El lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica en México
dice que para tomar las muestras nosotros necesitamos usar un equipo de protección personal a base de una bata desechable, un respirador N95 o N100, 2 pares de guantes de nitrilo y de látex, lentes de seguridad con protección lateral y cubrezapatos desechables. Todo el equipo es desechable y debe utilizarse una sola vez, a excepción de las caretas faciales y los gogles o lentes oculares, para que estos se van a desinfectar después del uso con hipoclorito de sodio o etanol al 70%. Las superficies las vamos a desinfectar con agentes que son muy efectivos para la erradicación e inactivación del coronavirus en superficies, como el hipoclorito de sodio, el etanol y el peróxido de hidrógeno. Es muy importante saber que el coronavirus puede persistir en superficies hasta 9 días, en promedio 4 o 5. Y entonces será muy importante la limpieza y sanitización de los objetos en el entorno del paciente, que sean de metal y de plástico. Necesitamos sanitizar todas las superficies del entorno del paciente una vez que concluya la atención y una vez que hagamos procedimientos con el paciente. ¿Cuál es el control que debemos de tener cuando tenemos o empecemos a manejar estos pacientes en nuestras unidades? Tenemos que abordar de manera diagnóstica y terapéutica a todos los pacientes hospitalizados con sospecha de influenza, así como cualquier otra infección respiratoria. Atender a todos los trabajadores de salud con sospecha de enfermedad similar a influenza o infección respiratoria aguda de cualquier origen. Continuar una vigilancia epidemiológica permanente a través de la unidad de vigilancia y vigilar de manera muy puntual el apego a las medidas de precaución establecidas. Para repasar, el uso de la mascarilla N95 que habíamos comentado, que tiene usos muy particulares cuando se generan aerosoles, como la intubación traqueal, la realización o manipulación de una traqueotomía, la resucitación cardiopulmonar, la ventilación manual, la broncoscopía, la ventilación invasiva, la aspiración de secreciones y la instalación de sonda nasogástrica. Cuando colocamos la mascarilla N95, el punto crucial es que tenemos que ajustar la boquilla metálica y hacer una prueba de fuga. En caso de que la mascarilla no se expanda y se colapse durante la inspiración y exhalación, significa que hay una fuga y debemos ajustar nuevamente el contorno de la mascarilla a nuestro contorno facial. Tenemos que priorizar también el uso de las mascarillas ante la escasez ahora en COVID-19. Si yo estoy a más de 2 metros del paciente, yo podría estar sin mascarilla. Si estoy entre 1 y 2 metros, puedo utilizar una mascarilla quirúrgica. Si estoy a 1 metro, yo puedo usar una mascarilla quirúrgica o N95, dependiendo la actividad que yo esté realizando con el paciente. Pero si yo voy a hacer procedimientos que generan aerosoles, entonces voy a necesitar una mascarilla N95. Yo tengo que priorizar el uso de la mascarilla y si soy personal más expuesto, tendré que usar una mascarilla N95. Si soy personal menos expuesto, entonces yo voy a usar una mascarilla quirúrgica. Vamos a priorizarlo por el tipo de actividad que yo estoy realizando. Voy a presentarles el plan estratégico de reconversión ante COVID-19 que generamos en el Hospital Metropolitano. Esto va a servir como una base para que ustedes puedan realizar un plan estratégico de respuesta en su propia unidad. Ustedes podrán adaptar este plan a su unidad de acuerdo a su estructura, a su necesidad y a su capacidad de respuesta. Nosotros dividimos nuestro plan estratégico de reconversión en diferentes escenarios. Hay que tener etapas porque es imposible transformar un hospital de la noche a la mañana. El hospital, en este caso el Hospital Metropolitano, se transformará en un hospital COVID con el 90% de la capacidad instalada, pero cada unidad será diferente. Puede ser que tengamos unidades COVID parcialmente o totalmente, u hospitales y unidades no COVID
que se dedicarán a atender a los pacientes, al resto de los pacientes diferentes a COVID. Tenemos en el estado diferentes escenarios para la necesidad de camas de terapia intensiva. Hay el peor escenario, que es necesidad de 500 camas de cuidados intensivos, que es el escenario que vivió China en la provincia de Wuhan. El escenario del intermedio, que se requieren de 250 a 300 camas, y el escenario, digamos que el escenario menos malo, de 180 a 200 camas. ¿Qué necesitamos nosotros para reconvertir al hospital? Pues necesitamos equipo, insumos y personal. Nosotros con todo esto vamos a reconvertir al hospital para tener 290 camas que tengan un ventilador y un monitor, y seamos capaces de manejar pacientes en estado crítico y muy crítico. Nuestro plan estratégico de respuesta incluye desde la activación de algo que le llamamos nosotros el módulo de contingencia y la identificación de un caso hasta la atención de 29 pacientes hospitalizados simultáneamente con diagnóstico de COVID-19. Esto empezó el 24 de febrero para nosotros. Ese es el escenario 1 para nosotros, desde la activación hasta 29 pacientes. Y en ese plan hay que elaborar diferentes acciones. Esas acciones comprenden establecer filtros de seguridad, medidas de control e higiene, instalación del comité de contingencia, cierre escalonado de la consulta. Tenemos acciones de primer contacto, como la activación del módulo de contingencia, que ese módulo realiza la detección de pacientes de manera integral. Ahí se atiende el paciente, se hace el estudio epidemiológico, se educa al paciente, se le toma la muestra, se maneja la muestra y se envía la muestra y se realiza la actividad de notificación de vigilancia epidemiológica. Y también tenemos acciones de atención. Se define la trazabilidad del paciente sospechoso, se definen equipos de atención y plan de atención. Todo esto es en tu primer escenario, es decir, no te puede llegar el paciente sin que tú estés perfectamente preparado. Nuestro primer escenario, repito, incluye desde que el inicio y la activación de lo que nosotros llamamos un módulo, que es el espacio donde se reciben a los pacientes y se atienden de manera integral, ambulatorios, hasta la atención de 29 pacientes hospitalizados simultáneamente con diagnóstico de COVID-19. Ese es el primer escenario. Esa es la elaboración del triage respiratorio, el flujograma del triage respiratorio. Tenemos que documentar todos los procedimientos que estamos realizando. Tenemos un triage respiratorio, tenemos un módulo de contingencia y tenemos una sala de contingencia. Y para cada uno de ellos tenemos flujogramas de atención. Ese es el flujograma del módulo de contingencia y ese es el flujograma de atención del paciente no crítico y luego el flujograma de atención del paciente crítico. Esa es una herramienta que se generó para el triage de contingencia respiratoria o el triage respiratorio, y la herramienta nos brinda, una herramienta para poder determinar rápidamente cuál paciente tiene riesgo y cuál debería pasar al área de contingencia y cuál debería pasar al área de atención general en la sala de urgencias. Y revisa varios indicadores, entre ellos la temporalidad, que sea menor de 7 días, los criterios mayores, nosotros le llamamos así a la fiebre, cefalea y tos o irritabilidad en el paciente pediátrico, los criterios menores, como artralgias, mialgias, orinofagia, rinea, conjuntivitis, dolor torácico y disnea. Se hacen preguntas claves como si ha tenido falta de aire, puede caminar sin esfuerzo, se siente mareado, y lo que nosotros tenemos como acción para el paciente es decir, es alta sospecha, se valora envío a la sala de contingencia para que esto sea estandarizado y todas las personas, todo el personal médico que esté en el área de filtro respiratorio o triage respiratorio puedan tomar las mismas decisiones basadas en esta herramienta. Esas son las fotografías para que conozcan el área. Este es el módulo que tienen ustedes a su lado izquierdo. Ahí es la atención integral del paciente ambulatorio. A su lado derecho están viendo la sala de espera de ese módulo de contingencia y luego la entrada a la sala de hospitalización de contingencia. Es una sala de espera exclusiva
no hay ningún otro paciente y se está sanitizando frecuentemente entre paciente y paciente. Se le invita al paciente a usar cubrebocas y usar gel alcohol. Esto es lo que nosotros generamos diariamente, derivado de ese módulo de contingencia. Diariamente se revisa esto. Esto lo pueden ustedes implementar dependiendo del tamaño de su unidad. Se verá si es necesario implementar una acción o solamente es necesario que implementen un filtro. Nosotros hicimos este comparativo con la pandemia del 2009 y la pandemia del 2020. La línea roja que ustedes ven fueron los casos de influenza que vimos en el mismo tiempo de instalado el módulo, porque es un modelo exitoso que nosotros iniciamos en el 2009, contra la línea punteada que es COVID en el 2020. Y vean ustedes cómo todavía estamos lejos de los casos que vimos en la pandemia de influenza. El módulo se aperturó el 24 de febrero, está ubicada en el área de urgencias, está enfocado a la atención de pacientes de COVID e influenza. Actualmente se cuenta con 3 médicos generales con guardias ABC, se cuenta con un área exclusiva de hospitalización para pacientes con sospecha de COVID y el día 31 de marzo se inició el filtro respiratorio como un refuerzo para el área de contingencia. Tenemos registros diarios de todas las actividades, de todas las muestras tomadas, de los hospitalizados, tanto pediátricos como adultos. Total de muestras tomadas para COVID y para influenza. Y las hospitalizaciones. Estos indicadores los revisamos diariamente. Con estas curvas de actividad nos vamos dando cuenta en tiempo real cómo está la actividad de COVID comparada con influenza o comparada con otras infecciones. Nuestra preparación para entrar al segundo escenario incluye vigilar la eficiencia de atención, urgencias y hospitalización. Esto significa que vamos a hacer más eficiente el proceso de atención médica en todos los pacientes, en todas las especialidades, tanto en urgencias como en hospitalización, optimizar el proceso de alta y prealta, fortalecer la gestión de camas y un monitoreo estricto de eventos adversos relacionados con la atención. También vamos a vigilar la capacidad de respuesta a las áreas críticas, la funcionalidad y el equipamiento necesario para que estas áreas puedan funcionar adecuadamente. Vamos a disminuir el flujo de pacientes, familiares y visitantes con un cierre escalonado de consulta, las no prioritarias primero, posteriormente vamos abarcando más consultas hasta llegar a un cierre total en otro escenario. Control de acceso a un solo familiar por visita. Vamos a estar muy pendientes de la gestión de insumos y recursos humanos, preparación de los equipos de protección personal, solicitud de equipamiento electromédico y solicitud de administración del recurso humano acorde a los escenarios. Y también se va a establecer un tablero de supervisión. Tenemos un plan de capacitación que va a la par de todo este plan también. Este plan de capacitación incluye las generalidades del COVID en situación actual, el plan estratégico de respuesta, que es lo que yo les estoy presentando como una base para que ustedes puedan establecer en su unidad algo semejante, un diagnóstico de escalas de gravedad y sobre todo recomendaciones en el proceso de atención, medidas de bioseguridad para la atención del paciente con COVID-19, y esto es a través de un líder de capacitación con coordinadores de las diferentes áreas en el hospital. En el plan estratégico de respuesta, en el escenario 2, comprende desde 30 hasta 114 pacientes hospitalizados simultáneamente o sospechosos de COVID. Tiene acciones generales también, acciones de primer contacto y de atención. Dentro de las generales es el cierre en su totalidad de consulta externa, continuar con la gestión hospitalaria de recursos humanos y de insumos, ampliar el módulo de contingencia porque seguramente en este escenario tendremos más pacientes ambulatorios, verificar la ocupación de las áreas críticas y definimos equipo de atención y el plan de atención y empezamos la reconversión de camas hospitalarias de otras áreas y derivar pacientes con otros diagnósticos a otros hospitales. Y luego tenemos un plan, una preparación para el escenario 3. Este es el área de hospitalización exclusiva, son camas que están preparadas con monitores, ventiladores y personal para cuando llegue un paciente en estado crítico o no crítico.
El escenario 3 incluye desde 115 hasta 290 pacientes hospitalizados de manera simultánea. También tiene las 3 acciones generales de primer contacto y de atención. Seguimos con la restricción de accesos. Trataremos de adherirnos estrictamente al plan. Continuamos con el módulo de contingencia porque es la manera en que los pacientes se van a estar filtrando. Y acciones de atención, un plan de atención, reconversión de la parte faltante del hospital y la gestión del equipo de atención. La preparación para este escenario incluye una reconversión del personal. Y nosotros ahí dividimos personal médico de áreas afines y no afines y personal de enfermería. Creo que esa es la parte más importante porque la reconversión del área física probablemente sea menos complicada que la reconversión del hospital. Cuando nosotros estamos en este tercer escenario, vamos a requerir que todo el personal del hospital participe en el proceso de atención de acuerdo al área correspondiente. Si eres un médico, si eres área afín o no afín, y el profesional de enfermería de la misma manera, áreas afines y no afines. Se generan un tablero de indicadores porque vamos a tener mucha información que es importante estar analizando diariamente. Dentro de estos indicadores se considera importante verificar diariamente la ocupación hospitalaria, el número de camas disponibles, el número de camas ocupadas con pacientes COVID, el número de ventiladores disponibles, el número de pacientes con ventilador, el número de eventos adversos y cómo está la plantilla del personal y insumos faltantes. También tenemos que revisar diariamente el número de atención de problemas respiratorios, el número de pacientes confirmados, el número de ingresos por COVID-19, el número de ingresos a terapia por COVID-19, el número de pacientes ingresados por neumonía y el número de pacientes ingresados por infección respiratoria aguda grave, así como el número de funciones. Estos indicadores nos van a servir como un control de calidad del trabajo que se está realizando en la organización del plan de respuesta ante COVID-19. El número de pacientes ingresados por neumonía nos va a servir como un control de calidad para verificar que todos los pacientes con un cuadro respiratorio agudo grave están siendo probados y muestreados para COVID-19. Entonces, nuestro control va a requerir que, como habíamos comentado previamente, hagamos el diagnóstico y el tratamiento de todos los pacientes hospitalizados con sospecha de influenza y cualquier otra infección respiratoria aguda, que todos nuestros trabajadores con sospecha de similar influenza o de COVID o de cualquier otra infección respiratoria se puedan tratar, continuar con una vigilancia permanente a través de la UV y vigilar apego a todas las medidas de precaución establecidas. Recomendaciones. Para poder nosotros elaborar nuestro plan de respuesta, vamos a necesitar identificar a los líderes formales e informales de nuestra institución, porque ellos van a ser una parte fundamental del equipo. Tendremos que tener un equipo multidisciplinario, una revisión de la capacidad y crecimiento hospitalario, elaborar un plan de respuesta que incluya un triage respiratorio, un módulo de contingencia, que es la manera como le llamamos nosotros, o un área específica de atención al paciente ambulatorio y al paciente hospitalizado, crítico y no crítico. Y en la medida de lo posible, apegarnos siempre al plan de respuesta. Tenemos que instalar un comité de contingencia, que le pueden llamar de contingencia, de desastres, de COVID-19, como ustedes prefieran, que esté evaluando continuamente el apego al plan, el curso del plan y si es necesario modificar este plan. Y por supuesto tener una evaluación diariamente e indicadores que nos permitan continuar con este plan, modificar el plan o implementar nuevas acciones que puedan asegurar que podamos salir adelante de esto, tanto los trabajadores, los pacientes con diagnóstico de COVID, los otros pacientes si es que llegara a haber en su unidad y los visitantes.
y todas estas acciones van a ser acciones de seguridad para todos los involucrados en este plan. Muchas gracias.